cónicas. Veamos por qué reciben ese nombre. Tenemos un eje y una recta que la corta en el espacio. Y hacemos girar esa recta alrededor de este punto de intersección de las dos rectas. Y veamos qué pasa. Me genera una superficie cónica. Vemos que ha generado una superficie cónica que se continúa infinitamente. Si ahora esa superficie la cortamos por un plano, al cortar el plano, esa superficie cónica, me van a quedar distintas figuras. En este caso me está quedando la figura de una hipérbola. Ahora, si cambiamos la posición, puedo tener una circunferencia, una elipse, o una parábola, o podemos tener una hipérbola. Veamos qué tiene que pasar para que se obtenga alguna de estas cónicas. Veamos primero la parábola. Para obtener una parábola, el plano que interseca la superficie cónica debe ser paralelo a una generatriz. Ahí tenemos el plano que es paralelo a la generatriz, a una generatriz. Y entonces lo que obtenemos es una parábola. Puede quedar tanto en el cono inferior como en el cono superior, como en este caso. Acá tenemos el plano entonces, que es paralelo a una generatriz, y obtenemos la parábola en el cono superior. Si además de ser paralelo a la generatriz es coincidente, o sea, este plano pasa por el punto de intersección, entonces la parábola va a dejar de ser una parábola y se va a transformar en una recta. ¿Qué sería esta situación? Ahí tenemos el plano, coincide con la generatriz, y entonces la intersección entre la superficie y el plano es una línea recta que precisamente es la generatriz. Ojo que tiene que ser paralelo a la generatriz, porque podemos pensar que igual tenemos una parábola, pero esta superficie cónica se continúa. Así que si no es paralelo, al continuar esta superficie cónica, voy a tener una elipse. Entonces debe ser sí o sí paralelo. Si no es paralelo, tenemos una elipse. Y ahí recuerde que esto continúa acá. Así que al hacerlo más largo, esto no tiene fin. Voy a seguir teniendo una elipse. Entonces la única condición para que no sea una elipse es que la generatriz y el plano sean paralelos. Y el plano y la generatriz entonces son paralelos, no coincidentes, entonces sí tenemos una parábola. Ahora, si ya no es paralelo a una generatriz, lo que se obtiene, ahí el plano ya no es paralelo, sino que es secante a la generatriz, entonces lo que se obtiene es una elipse. Y ahí en cualquier posición tenemos una elipse. Y el caso particular de la elipse es cuando el plano es perpendicular al eje
tenemos una circunferencia. El radio de la circunferencia va a depender del lugar de corte. Si el lugar de corte es el vértice del cono, entonces ahí lo que se tiene es cada vez más chiquita la elipse o la circunferencia y finalmente se obtiene un punto. No importa si es perpendicular o no al eje. Tiene que ser secante y no tiene que ser paralelo a ninguna generatriz. Importante que pase por el centro. Y como vemos, ya se está transformando, se puede transformar en una hipérbola cuando el plano es paralelo a dos generatrices. Acá tengo dos generatrices, tengo acá las dos generatrices. Entonces, si es paralelo a dos generatrices, voy a marcar un plano que pase por esas dos, porque dos rectas determinan un plano. Entonces, si es paralelo a las dos generatrices, también es paralelo al plano que contiene a esas dos generatrices. Si el plano es paralelo a dos generatrices, las dos generatrices están en un plano, eso hay dos planos paralelos, y entonces lo que se obtiene es una hipérbola. Y si el punto coincide, el plano coincide con las generatrices, la intersección va a ser dos rectas que se cortan, que son precisamente las generatrices. Y si no coinciden, tenemos la hipérbola, independientemente de cuál generatriz sea paralela. Ahí ven los planos paralelos, que son el celeste es el plano que contiene las dos generatrices y el otro el plano que corta, que me genera una hipérbola. La parábola, la elipse y por lo tanto la circunferencia y la hipérbola son distinguidos con el nombre genérico de cónica, porque cualquiera de ellas se puede obtener como intersección de una superficie circular con un plano. Ahí tenemos entonces las distintas cónicas, la circunferencia, el plano es perpendicular al eje, el plano si no es perpendicular y tampoco es paralelo a ninguna generatriz, es secante a una generatriz, se obtiene una elipse, y si pasa por el centro, el plano pasa por el centro, se tiene un punto. Si es paralelo a una generatriz, se obtiene una parábola. Y si la generatriz y el eje coinciden, o sea, el plano coinciden, o sea, el plano pasa por el origen, se obtiene una única recta. Y en el caso de que sea paralelo el plano a dos generatrices, se obtiene una hipérbola. Y si el plano pasa por el origen, se obtiene dos rectas que se cortan. En las unidades anteriores hemos encontrado las ecuaciones normales y canónicas de las cónicas, tanto de las que el origen, la parábola, el vértice estaba en el origen, y en el caso de la hipérbola y la elipse, el centro estaba en el origen. Y también encontramos las ecuaciones cuando el centro o el vértice no estaban en el origen, sino en un punto HK.
Y en todos los casos hemos encontrado que la ecuación obtenida no era sino otra cosa que un caso particular de la ecuación general de segundo grado, de que era de esta forma. Recordemos los resultados obtenidos. La ecuación de la circunferencia con centro en el origen era x cuadrado más y cuadrado menos r cuadrado igual a 0, con el centro en HK nos quedaba esta ecuación, o sea que responde la circunferencia a la ecuación de segundo grado de esta forma, donde el coeficiente de x cuadrado a y cuadrado deben ser iguales y distintos de 0. D y E pueden ser igual a 0. Y ya vamos a ver qué pasa con el F. En el caso de la elipse, estas dos son ecuaciones y responde a la siguiente ecuación, donde A y C deben ser distintos y del mismo signo. En el caso que sean iguales, el caso particular de la circunferencia. Para que no sea una circunferencia, A y C deben ser distintos. Y en el caso de la hipérbola, la ecuación responde también a la ecuación de segundo grado, donde A y C son distintos, pueden ser iguales también, pero lo que tiene que cumplirse es que A y C tienen que tener distintos signos. En la elipse sí o sí tienen que tener el mismo signo y en la hipérbola tienen que ser de distintos signos. En el caso de que sean iguales, también tendríamos una hipérbola. Y en el caso de la parábola, tenemos la parábola con eje de simetría el eje Y, y acá con eje de simetría el eje de los X, y el vértice en el origen. Y en el caso de que el vértice no esté en el origen, con eje de simetría en el eje Y, y aquí con eje de simetría en el eje X. También responde a la ecuación de segundo grado de esta forma, donde en este caso, con el eje de simetría, el eje Y, entonces acá el coeficiente C debe ser igual a 0. Uno de los coeficientes de los términos cuadráticos debe ser 0. En este caso, el C es 0 y en este caso el A es 0. Y si C es 0, tenemos que tener el término con I. Entonces tenemos que tener sí o sí el término cuadrático y el término lineal, pero de la otra variable. Así que A distinto de 0 y E distinto de 0. El D puede ser o no, esto no importa, puede ser igual a 0 o distinto de 0. En caso que sea distinto de 0, que el vértice no está en el origen. Si es 0, sería esta situación. Si D y F son 0, teníamos la ecuación con vértice en el origen. Veamos esto en GeoGebra. Acá tenemos el deslizador de A y C, que son los de coeficientes de los términos cuadráticos, de D y E, que son los coeficientes de los términos lineales, B, el coeficiente de XY, y F, el término independiente. Bueno, fíjense entonces, en este caso A y C son iguales, si no importa si son iguales a 1 o iguales a entre sí, los dos iguales, tenemos una circunferencia. D y E son 0, entonces tenemos una circunferencia que está con centro en el origen. Si tienen distintos valores, tenemos
una circunferencia con centro, en este caso, en el punto 4 menos 2. ¿Y qué pasa con la f? El valor de f influye en el radio de la circunferencia, tanto como también el radio está influido por el valor de E y el valor de D también. Y puede darse el caso en que no tengamos más cónica. En el caso de que A y C sean de distinto valor, A es más grande que el valor de C, la elipse tiene radio focal, el eje Y. Si D y E son 0, siempre que D y C sea 0, el centro está en el origen. Y si son distintos de 0, el centro está desplazado. También la que exista cónica depende del valor de f. Y en el caso de que b sea distinto a 0, lo que obtenemos es también una elipse, pero rotada. El eje focal ahora ya no es ni el eje X ni el eje Y, sino que es otro eje. En este caso, la recta F. Entonces, ya sabemos entonces qué pasa cuando B es distinto de 0. Y por último nos queda el caso de que A y C sean de distinto signo. A y C de distinto signo, entonces tenemos una hipérbola y lo mismo. Si D y E son 0, el centro está en el origen. Y si son distintos de 0, el centro está en un punto HK. Y también depende del valor de f, que la hipérbola tenemos A y C en el origen, dos rectas que se cortan. Decimos que es una hipérbola degenerada. Si B es distinto de 0, seguimos teniendo las rectas, pero rotadas. Y por último nos queda el caso en que A o C, uno de los dos sea 0. En este caso C es 0, nos queda una parábola desplazada porque D y E son distintos de 0. Y en el caso que B sea distinto de 0, seguimos teniendo una parábola, pero rotada. Ahora el eje de simetría es este eje F, ya no es ninguno de los ejes, ni el eje X ni el eje Y, ni siquiera es paralelo, es un eje cualquiera, está rotado un determinado ángulo y en este caso, además de rotado, está desplazado el vértice.